Sentí sus manos apretando mi cuello con una fuerza que jamás imaginé que tendría. «Firma la transferencia a nuestra cuenta o vas a volar por el balcón», me gritó Santiago, mi yerno, mientras sus ojos brillaban con una mezcla de codicia y desesperación que me heló la sangre. A mis 64 años, después de construir todo con estas manos arrugadas y callosas, jamás pensé que estaría aquí, en mi propia casa, siendo amenazado de muerte por el hombre que mi hija eligió como esposo. El apartamento número 23 del edificio que yo mismo había comprado se sentía como una prisión. Las paredes que había pintado con tanto cariño para recibir a mi hija y su nuevo marido ahora me oprimían. El sofá de cuero italiano donde solíamos ver películas los domingos ahora era testigo de mi humillación. Todo lo que había construido con amor se había convertido en el escenario de mi propia traición. Soraya estaba parada junto a la ventana del 23º piso, con los brazos cruzados y una sonrisa que no reconocía. Sus labios, que antes me besaban la frente cada mañana, ahora se curvaban con una frialdad que me partía el alma. Era la misma niña que crié sola después de que su madre muriera de cáncer cuando ella tenía apenas 12 años, la misma que consolé durante sus pesadillas, la que me abrazaba cuando tenía miedo de los truenos. Pero ahora sus ojos brillaban igual que los de Santiago, con esa hambre voraz por el dinero que tanto me había costado ganar. «Papá, solo firma de una vez», me dijo con una voz fría que me atravesó como un cuchillo oxidado. «Son $50 millones. Nosotros los necesitamos más que tú a tu edad. ¿Para qué los quieres? ¿Para llevártelos a la tumba?». Sus palabras fueron como bofetadas. Cada sílaba era un recordatorio de que la niña que había criado con tanto sacrificio ahora me veía como un obstáculo entre ella y la riqueza. Mi corazón se detuvo por completo. $50 millones. La cifra exacta que había tardado 49 años de mi vida en acumular, trabajando desde los 15 años en obras de construcción bajo el sol inclemente de México, cargando bultos de cemento que pesaban más que mi propio cuerpo, invirtiendo cada dólar que ganaba en acciones, en propiedades, en negocios que otros consideraban arriesgados. Había sacrificado vacaciones en la playa, había rechazado invitaciones a fiestas, había comido frijoles durante meses para poder ahorrar. Todo por ella, todo para asegurarle un futuro próspero y brillante. Y ahora estaba ahí, parada como una estatua de mármol, contando mentalmente cómo gastar mi dinero mientras su marido me tenía contra la pared de mi propio hogar. Sus ojos ya no me veían como su padre, sino como una cuenta bancaria con patas que se resistía a entregar el dinero. Podía ver en su mirada cómo ya se imaginaba comprando esa mansión en Polanco que tanto había mencionado, ese Mercedes-Benz último modelo, esos viajes a Dubái que veía en Instagram. «Santiago, suéltame», logré decir con la poca voz que me quedaba, sintiendo como mis cuerdas vocales vibraban dolorosamente. Pero él apretó más fuerte, y pude sentir como la sangre dejaba de fluir correctamente hacia mi cerebro. Sus nudillos estaban blancos por la presión, y una vena se le marcaba en la frente como una serpiente furiosa. «No seas terco, viejo ridículo. Vas a morir pronto de todas formas, es ley de vida. ¿Para qué quieres tanto dinero pudriendo en el banco?». Su aliento olía a whisky Macallan de 25 años, probablemente el que yo mismo había pagado en una de sus múltiples cenas de negocios en restaurantes de 5 estrellas. «Dánoslo ahora que podemos disfrutarlo. Somos jóvenes, tenemos derecho a vivir bien». Santiago tenía 32 años y jamás había trabajado un día completo en su vida. Vivía de mi dinero desde que se casó con Soraya hace 3 años, siempre con una excusa nueva, que iba a montar un negocio, que tenía una oportunidad de inversión, que necesitaba capital para su startup tecnológica que nunca existió. Yo había sido tan ingenuo, tan confiado. Pensé que amaba genuinamente a mi hija. Por un momento, todo se volvió borroso y distorsionado. Las amenazas resonaban en mis oídos como ecos en una cueva profunda, la traición se sentía como miles de alfileres clavándose en mi pecho, y el dolor físico se mezclaba con una agonía emocional indescriptible. Mi visión comenzó a nublarse, y por un segundo pensé que realmente iba a desmayarme allí mismo, en el suelo de mi propia casa. Pero entonces, en medio de esa pesadilla viviente, recordé algo que me dio fuerzas renovadas. Una conversación telefónica que había tenido exactamente 3 semanas atrás con mi abogado Rodrigo, un hombre de confianza que conocía desde hacía 20 años. Una precaución legal que había tomado precisamente por momentos como este, cuando mis sospechas sobre las verdaderas intenciones de Santiago comenzaron a cristalizarse. Sonreí lentamente. Santiago notó mi sonrisa y me soltó el cuello abruptamente, dando un paso hacia atrás con confusión pintada en su rostro. «¿De qué carajo te ríes, idiota senil?». «De nada importante, hijo», le dije,
fingiendo derrota total mientras me tocaba el cuello dolorido y enrojecido. Solo pensaba en lo que van a descubrir cuando finalmente firme estos documentos. Soraya se acercó rápidamente, casi corriendo, con los papeles legales en una mano y una pluma dorada en la otra. Reconocí esa pluma inmediatamente, era la Montblanc que le regalé cuando se graduó magna cum laude de la universidad. Qué ironía tan cruel que ahora la usara como instrumento para robarme todo lo que había construido. Eso está mucho mejor, papito querido, me dijo con una falsa dulzura que me daba náuseas. Vas a ver que esto es lo mejor para toda la familia. Nosotros sabemos cómo manejar el dinero mejor que tú. Sus dedos ya temblaban de emoción, calculando mentalmente los millones que pronto estarían en su cuenta bancaria. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que esta historia había comenzado a escribirse mucho antes de este momento. 3 meses atrás, para ser exacto, cuando empecé a sospechar las verdaderas intenciones de Santiago. Todo cambió cuando mi vecina Lilia me contó algo que me partió el alma pero que, sin saberlo, me salvó la vida y mi fortuna. 3 meses antes de esa noche infernal, yo era un hombre completamente diferente. Despertaba cada mañana a las 5:30, como había hecho durante los últimos 40 años de mi vida, con una sonrisa en el rostro y la satisfacción de saber que había construido algo sólido para mi familia. Mi rutina era sagrada: café negro, periódico, revisión de mis inversiones y después al trabajo. A los 64 años, todavía dirigía mi empresa constructora, Edificaciones Benjamín, que había crecido desde una pequeña cuadrilla de 3 hombres hasta convertirse en una de las constructoras más respetadas de la ciudad. Mi apartamento de lujo en la Torre Diamante era mi refugio, mi castillo, el fruto de décadas de sacrificio. Desde el ventanal del piso 23 podía ver toda la ciudad que había ayudado a construir. Edificios, centros comerciales, complejos residenciales, cada estructura llevaba una parte de mi sudor, de mis manos, de mi vida. Los 50 millones de dólares en mis cuentas bancarias no eran solo números, eran recuerdos de madrugadas bajo el sol, de decisiones arriesgadas que dieron fruto, de una disciplina férrea que nunca me permitió gastar más de lo necesario. Soraya era mi orgullo, mi razón de vivir. Después de perder a mi esposa Carmen cuando ella tenía 12 años, me convertí en padre y madre al mismo tiempo. Recuerdo las noches en vela cuando tenía fiebre, los festivales escolares donde yo era el único padre soltero aplaudiendo sus presentaciones, las conversaciones sobre noviecitos que me hacían sentir incómodo pero que enfrentaba con amor. La vi crecer, estudiar arquitectura, graduarse con honores. Cada logro suyo era mi victoria personal. Cuando conoció a Santiago hace 4 años en una conferencia de bienes raíces, pensé que había encontrado al hombre perfecto. Era guapo, educado, con un título en administración de empresas de una universidad prestigiosa. Hablaba bien, vestía elegante, y más importante aún, parecía amarla genuinamente. Los primeros meses fueron como un cuento de hadas. Santiago llegaba a casa con flores, la trataba como a una reina, me incluía en sus conversaciones y planes futuros. Don Benjamín, me decía con respeto, usted es un ejemplo para mí. Un hombre que se hizo solo, que construyó un imperio desde cero. Eso es admirable. Sus palabras me llenaban de orgullo. Finalmente, pensaba, mi hija había encontrado a un hombre que apreciaba el trabajo duro, que entendía el valor del esfuerzo. Pero las primeras grietas comenzaron a aparecer después de la boda, una ceremonia fastuosa de $300,000 que yo pagué completa sin quejarme. Era para mi hija, y ella merecía lo mejor. La recepción fue en el hotel más exclusivo de la ciudad, con mariachis, comida gourmet y vinos importados. Soraya lucía radiante en su vestido de diseñador, y yo lloré de emoción al entregarla en el altar. Sin embargo, 2 semanas después de la luna de miel en París, Santiago llegó a mi oficina con una propuesta de negocio. Necesitaba $200,000 para montar una empresa de consultoría inmobiliaria. Es una inversión segura, don Benjamín. Con mis contactos y su experiencia, vamos a multiplicar ese dinero por 10 en menos de 2 años, me aseguró con esa sonrisa que ahora reconozco como pura manipulación. Le di el dinero sin pensarlo 2 veces. Era mi yerno, el marido de mi hija, prácticamente mi hijo. Además, el negocio inmobiliario era algo que yo conocía bien, y sus argumentos sonaban lógicos. Pero la empresa de consultoría nunca se materializó. Cada mes tenía una excusa diferente: problemas con los permisos, socios que se retiraron, complicaciones legales que requerían más capital. Los siguientes préstamos fueron llegando gradualmente, siempre con justificaciones convincentes. $50,000 para equipos de oficina, $70,000 para una campaña de marketing, $120,000 para expandirse a otras ciudades. En total,
durante los primeros 2 años de matrimonio, Santiago había pedido prestado casi $500,000 de mis ahorros. Dinero que, por supuesto, nunca regresó a mis cuentas. Pero yo lo justificaba todo porque Soraya parecía feliz. Vivían en una casa hermosa que yo había comprado como regalo de bodas, manejaba un BMW último modelo, vestía ropa de diseñador y viajaba constantemente. Sus redes sociales estaban llenas de fotos en restaurantes caros, hoteles de lujo y destinos exóticos. Mira qué bien vive mi hija, me decía a mí mismo. Su felicidad no tiene precio. La primera señal real de alarma llegó hace 6 meses, durante una cena familiar en mi apartamento. Habíamos preparado una velada especial para celebrar mi cumpleaños número 64. Yo había cocinado personalmente el mole que tanto le gustaba a Soraya cuando era niña, había decorado la mesa con flores frescas y había abierto una botella de vino tinto de mi colección personal. Todo marchaba bien hasta que mencioné mis planes de crear un fideicomiso para asegurar el futuro financiero de la familia. He pensado en establecer un fondo que genere intereses mensuales para ustedes, pero manteniendo el capital principal protegido, expliqué mientras cortaba el pastel. De esa manera, tendrán ingresos constantes sin tocar el principal. La reacción de Santiago fue inmediata y violenta. Su rostro se transformó completamente, como si hubiera activado un interruptor diabólico en su interior. «¿Un fideicomiso?», gritó, golpeando la mesa con tanta fuerza que las copas se tambalearon. «Eso significa que nunca podremos tocar el dinero real. ¿Cómo vamos a hacer negocios grandes, inversiones importantes, con migajas mensuales?». Soraya, en lugar de calmarlo o defenderme, asintió vigorosamente. «Papá, Santiago tiene razón. Somos jóvenes, podemos hacer crecer ese dinero mucho más rápido de lo que tú podrías. Los fideicomisos son para gente conservadora y vieja». Sus palabras me dolieron más que un puñetazo en el estómago. Mi propia hija me estaba llamando viejo, inútil, incapaz de manejar mi propio dinero. Esa noche, después de que se fueron dejando los platos sucios y mi corazón roto, me quedé despierto hasta el amanecer reflexionando sobre lo que había visto. Los ojos de Santiago cuando mencioné el fideicomiso no mostraban decepción o preocupación genuina por el futuro financiero de la familia. Mostraban codicia pura, rabia descontrolada ante la posibilidad de no poder apoderarse de mi fortuna completa. Y Soraya, mi pequeña Soraya había cambiado. Ya no era la niña dulce que me abrazaba cuando tenía pesadillas. Se había convertido en una mujer que veía a su padre como un obstáculo entre ella y una vida de lujos desmedidos. Sus valores, todo lo que había tratado de enseñarle sobre el trabajo duro, la humildad y la gratitud, se habían desvanecido completamente. Al día siguiente, hice algo que nunca pensé que tendría que hacer. Contraté a un detective privado para investigar a mi propio yerno. «Quiero saber todo sobre Santiago Mendoza», le dije a Rodrigo, mi abogado de confianza. «Sus finanzas, sus antecedentes, sus actividades, todo. Algo no está bien, y necesito proteger a mi familia, aunque eso signifique protegerla de sí misma». Lo que descubrí en las siguientes semanas cambiaría mi perspectiva para siempre y me prepararía para la noche más terrible de mi vida. Pero también me daría las herramientas para una venganza que Santiago y Soraya jamás podrían imaginar. El informe del detective privado llegó a mis manos un martes por la mañana, y cada página que leía era como recibir una puñalada en el corazón. Santiago Mendoza no era quien decía ser. Su verdadero nombre era Santiago Herrera, y tenía un historial criminal que me heló la sangre. 3 denuncias por estafa en diferentes estados, 2 órdenes de restricción de exnovias por violencia doméstica, y una bancarrota fraudulenta que había dejado a una familia de ancianos sin sus ahorros de toda la vida. Pero lo más devastador era descubrir que había estado casado antes, algo que nunca mencionó durante los 4 años que llevaba conociendo a mi familia. Su primera esposa, una mujer llamada Patricia de 58 años, había perdido su casa, su negocio y sus ahorros después de que Santiago desapareciera una noche con todos sus documentos importantes y las tarjetas de crédito. La policía nunca pudo probar nada porque, según el reporte, Santiago era extremadamente hábil manipulando el sistema legal. Mis manos temblaron mientras leía los testimonios de las víctimas anteriores. Una anciana de 70 años declaraba: «Era tan encantador al principio, tan atento con mi hija. Nos convenció de que era un genio de las finanzas, que podía duplicar nuestros ahorros en 6 meses. Cuando despertamos, nuestra cuenta bancaria estaba vacía y él había desaparecido». Otra víctima, un hombre de mi edad, había perdido $200,000 en un supuesto negocio de importación que nunca existió. El patrón era siempre el mismo: Santiago se acercaba a familias con dinero, especialmente aquellas con hijas solteras o viudas vulnerables.
Usaba su apariencia física y su labia para conquistar primero el corazón de la mujer, después la confianza de la familia, y finalmente vaciaba sus cuentas bancarias antes de desaparecer sin dejar rastro. Yo no era su primera víctima, era simplemente la más grande que había encontrado hasta ahora. Pero lo que más me dolió fue descubrir que Soraya no era completamente inocente en todo esto. El detective había encontrado mensajes de texto entre ella y Santiago de hacía 8 meses, donde discutían estrategias para convencer al viejo terco de que afloje más dinero. En uno de los mensajes, mi propia hija escribía: mi papá es demasiado controlador con su dinero. Necesitamos encontrar la manera de que nos dé todo de una vez, no estas migajas mensuales que nos da. Santiago respondía: no te preocupes, amor. Tengo experiencia con hombres como tu padre. Son todos iguales, trabajaron toda su vida como burros y ahora se sienten dueños del mundo. Pero al final, todos caen cuando presionas los botones correctos. Tu papá nos va a dar todo, créeme. Leyendo esos mensajes, sentí como si mi corazón se partiera en 1000 pedazos. La niña que había criado con tanto amor, que había protegido de todo mal, que había sido mi razón de vivir durante más de 20 años, estaba conspirando activamente para robarme. No era una víctima inocente de la manipulación de Santiago, era su cómplice voluntaria, su socia en el crimen. Esa misma tarde, decidí hacer una prueba. Los llamé para invitarlos a cenar, fingiendo que quería discutir asuntos financieros importantes. Preparé la mesa con mi mejor vajilla, cociné sus platillos favoritos, y actué como el padre amoroso y confiado que siempre había sido. Pero esta vez, tenía una grabadora digital escondida bajo mi camisa. He estado pensando en lo que dijeron sobre el fideicomiso, comencé después del postre, y tal vez tengan razón. Ustedes son jóvenes, inteligentes, podrían hacer crecer el dinero mejor que yo. Vi como los ojos de Santiago se iluminaron inmediatamente, como un depredador que había olido sangre fresca. Don Benjamín, me da mucho gusto que reconsidere, dijo Santiago, inclinándose hacia adelante con esa sonrisa falsa que ahora reconocía perfectamente. Soraya y yo hemos estado desarrollando un plan de negocios increíble. Con 50 millones de capital inicial, podríamos montar una cadena de hoteles boutique en la Riviera Maya. Las proyecciones muestran ganancias de 200% en el primer año. Soraya asintió entusiasmadamente. Papá, es la oportunidad de nuestras vidas. Podríamos triplicar tu dinero en menos de 2 años. Imagínate, en lugar de 50 millones, tendríamos 150 millones para toda la familia. Sus ojos brillaban con una codicia que me resultaba repugnante. Ya no veía a mi hija en esa mujer, veía a una extraña que había aprendido perfectamente las lecciones de manipulación de su marido. Durante las siguientes 2 horas, desplegaron una presentación completa de su plan de negocios, con gráficas impresas, proyecciones financieras y hasta fotografías de terrenos que supuestamente ya habían visitado. Era una obra maestra de la manipulación, diseñada específicamente para parecer legítima y tentadora. Si no hubiera leído el reporte del detective, probablemente habría caído en su trampa como un completo idiota. Solo necesitamos que transfiera el dinero a una cuenta conjunta a nuestros nombres, explicó Santiago con la naturalidad de quien pide sal para la comida. De esa manera, podremos mover los fondos rápidamente cuando aparezcan las oportunidades. El mercado inmobiliario en la costa se mueve muy rápido, don Benjamín. Los que dudan se quedan fuera. ¿Una transferencia completa?, pregunté, fingiendo dudas normales de un inversionista cauteloso. ¿No sería mejor hacer una transferencia parcial primero, para probar el modelo de negocio? La máscara de Santiago se resquebrajó por un segundo, y pude ver un destello de la rabia que escondía debajo de su fachada encantadora. Don Benjamín, con todo respeto, ese tipo de mentalidad pequeña es exactamente la razón por la que los ricos se vuelven súper ricos y los demás se quedan estancados. Las grandes fortunas se construyen con decisiones audaces, no con migajas. Soraya se levantó de su silla y se acercó a abrazarme por detrás, como solía hacer cuando era niña y quería convencerme de algo. Papito, confía en nosotros. Somos tu familia, nunca te haríamos daño. Además, técnicamente seguirá siendo dinero de la familia, solo que ahora lo manejaremos nosotros que entendemos mejor los mercados modernos. Sus palabras fueron como ácido en mis oídos. Nunca me haríamos daño, había dicho, mientras planificaba exactamente eso. El abrazo que antes me llenaba de ternura ahora se sentía como las garras de un buitre preparándose para devorar a su presa. Mi propia hija me estaba mintiendo en la cara con la misma facilidad con que respiraba. Esa noche, después de que se fueron con la promesa de que lo pensaría durante el fin de semana,
Me quedé sentado en mi sillón favorito contemplando el abismo en el que había caído mi vida. La familia por la que había trabajado incansablemente durante décadas me veía como una cuenta bancaria ambulante. El dinero que había ahorrado para asegurar su futuro se había convertido en el motivo de mi propia destrucción. Pero en medio de esa tristeza profunda, una idea comenzó a tomar forma en mi mente. Si Santiago creía que podía manipularme como había hecho con sus víctimas anteriores, se equivocaba completamente. Yo había construido un imperio desde cero, había sobrevivido a crisis económicas, había tomado decisiones difíciles que otros no se atrevían a tomar. No iba a permitir que un estafador de segunda categoría y mi hija traidora destruyeran todo lo que había construido. Era hora de demostrarles que subestimar a Benjamín había sido el error más grande de sus vidas. Pero para eso, necesitaba la ayuda de alguien en quien pudiera confiar completamente, alguien que entendiera la magnitud de lo que estaba enfrentando. Al día siguiente, haría una llamada que cambiaría todo. La llamada más importante de mi vida la hice a las 8 de la mañana del miércoles siguiente. Rodrigo Mendoza, mi abogado y amigo de 2 décadas, escuchó en silencio mientras le contaba toda la situación. Su respuesta fue inmediata y contundente: Benjamín, ese hombre es un depredador profesional. Hemos visto casos similares, y siempre terminan igual, la víctima pierde todo y la familia queda destruida. Pero tengo una idea que podría salvarte y, al mismo tiempo, darles la lección que necesitan. El plan que Rodrigo diseñó era brillante en su simplicidad. Crearíamos documentos falsos que parecieran una transferencia real de $50 millones, pero que en realidad no tendrían ningún valor legal. Mientras tanto, el dinero verdadero sería transferido secretamente a una cuenta en las Islas Caimán, completamente fuera del alcance de Santiago y Soraya. Cuando firmes los documentos falsos, me explicó Rodrigo, ellos creerán que han ganado. Pero en realidad, estarán firmando su propia confesión de intento de estafa. También instalaríamos cámaras de seguridad ocultas en todo mi apartamento. Necesitamos evidencia de sus amenazas, de su comportamiento violento, de sus verdaderas intenciones, me dijo Rodrigo mientras revisaba los planos de mi casa. Cuando esto termine, no solo habrás protegido tu dinero, sino que tendrás suficiente evidencia para enviar a Santiago a prisión por el resto de su vida. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi existencia. Tenía que actuar como el padre amoroso y confiado de siempre, mientras por dentro me moría de dolor al confirmar una y otra vez que mi propia hija había elegido traicionarme por dinero. Cada sonrisa falsa de Soraya, cada abrazo calculado, cada te amo, papá era como recibir una puñalada en el alma. El viernes por la noche, Santiago llegó a mi apartamento con una botella de whisky de $400 y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Don Benjamín, vine a celebrar por anticipado la mejor decisión de su vida, me dijo mientras servía 2 copas de licor más caro que yo había probado jamás. Mañana vamos a firmar los documentos, y oficialmente seremos socios en el negocio más rentable de México. Durante esa cena, Santiago mostró su verdadera personalidad por primera vez desde que lo conocía. Habló con desprecio sobre los viejos que se aferran a su dinero como si fueran a llevárselo al otro mundo, se burló de la gente de su generación que no entiende las oportunidades modernas, y hasta hizo comentarios despectivos sobre mi educación y mis orígenes humildes. La diferencia entre usted y yo, don Benjamín, me dijo después de su 4ª copa, es que usted trabajó como un burro toda su vida para ganar dinero, mientras que yo aprendí a hacer que el dinero trabaje para mí. Usted construyó edificios con sus manos, yo construyo imperios con mi inteligencia. Sus palabras estaban cargadas de arrogancia y desprecio, como si fuera una persona superior hablando con un campesino ignorante. Pero lo que más me impactó fue cuando mencionó casualmente a sus víctimas anteriores, como si estuviera hablando del clima. He tenido varios socios antes que usted, dijo riéndose, gente mayor que necesitaba ayuda para maximizar sus inversiones. Algunos entendieron rápidamente las ventajas de trabajar conmigo, otros necesitaron un poco más de persuasión. La forma en que dijo persuasión me dio escalofríos en la columna vertebral. Esa noche, después de que Santiago se fue tambaleándose por el whisky, recibí una llamada que me partió el corazón definitivamente. Era mi vecina Lilia, una mujer de 60 años que vivía en el apartamento de al lado y que había sido testigo silenciosa de muchas de mis reuniones familiares. Benjamín, me dijo con voz temblorosa, no podía quedarme callada más tiempo. El domingo pasado, cuando tú no estabas, escuché a Soraya y Santiago hablando en el pasillo. Estaban discutiendo sobre cómo acelerar el proceso de conseguir tu dinero. Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría, pero lo que vino después fue aún peor. Santiago le gritó a tu hija que estaba harto de fingir cariño hacia ti, que cada minuto en tu presencia le daba náuseas,
y que si no conseguían el dinero pronto, tendría que recurrir a métodos más drásticos. Lilia hizo una pausa, como si le costara trabajo continuar. Soraya le respondió que no se preocupara, que tú eras un viejo sentimental y que ella sabía exactamente cómo manipular tus emociones. Pero lo más devastador vino al final. Benjamín, tu hija dijo textualmente, mi padre es un idiota que vive en el pasado. Cree que porque me crió solo es algún tipo de héroe, pero la verdad es que solo fue un hombre que nunca supo hacer otra cosa más que trabajar. Ahora es tiempo de que ese dinero sirva para algo más útil que acumular polvo en sus cuentas de banco. Después de colgar el teléfono, lloré por primera vez en años. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de furia, de decepción, de una traición tan profunda que me cortaba hasta los huesos. La niña por la que había sacrificado todo, por quien había renunciado a segundas oportunidades de amor, por quien había trabajado hasta la extenuación, no solo me veía como un obstáculo para su felicidad, sino que me despreciaba activamente. El sábado por la mañana, Rodrigo llegó temprano con los documentos falsos. Habíamos ensayado la escena varias veces. Yo actuaría como un anciano derrotado que finalmente cedía a la presión, mientras las cámaras ocultas capturaban cada palabra, cada amenaza, cada momento de la verdadera personalidad de Santiago y Soraya. Recuerda, me dijo Rodrigo mientras revisábamos los papeles por última vez, estos documentos parecen reales pero son completamente inválidos. El dinero verdadero ya está seguro en las Caimán, y las cuentas que aparecen en estos contratos ni siquiera existen. Cuando firmes, ellos creerán que han ganado, pero en realidad estarán confesando sus intenciones criminales ante las cámaras. También habíamos contactado discretamente a la policía. El detective Fausto Herrera, un hombre serio de 50 años que había visto cientos de casos de estafa familiar, estaría esperando afuera del edificio con una orden de arresto ya preparada. En cuanto tengamos suficiente evidencia en video, me explicó, haremos la arrestación. Santiago tiene órdenes de captura pendientes en otros estados, así que no saldrá bajo fianza fácilmente. Esa tarde, mientras esperaba que llegaran Soraya y Santiago para la firma oficial, me senté en mi sillón favorito a contemplar las fotografías familiares que decoraban mi sala de estar. Fotos de Soraya en su graduación, en sus cumpleaños, en nuestras vacaciones juntos cuando era adolescente. En cada imagen, yo aparecía sonriendo orgullosamente junto a ella, como el padre más feliz del mundo. Pronto, esas fotografías serían lo único que me quedaría de la relación con mi hija. Porque después de esa noche, sin importar cómo terminara todo, nuestra relación estaría rota para siempre. Ella había elegido el dinero sobre el amor, la codicia sobre la familia, la traición sobre la lealtad. Y yo había aprendido la lección más dolorosa de mi vida, que a veces, las personas que más amas son las que tienen el poder de destruirte completamente. Pero también había aprendido que no iba a permitir que eso sucediera. Había llegado el momento de demostrarles quién era realmente Benjamín, y por qué había logrado construir un imperio desde la nada. La guerra estaba a punto de comenzar. El timbre de mi apartamento sonó exactamente a las 7 de la noche del sábado, como habíamos acordado. Sentí como mi corazón se aceleró mientras caminaba hacia la puerta, sabiendo que los siguientes minutos definirían el resto de mi vida. Las cámaras ocultas ya estaban grabando, Rodrigo estaba esperando en su oficina con los documentos reales seguros, y el detective Fausto se encontraba en el lobby del edificio esperando mi señal. Abrí la puerta y ahí estaban, Soraya vestida con un traje rojo que yo le había regalado en su último cumpleaños, sonriendo como si fuera una ocasión festiva, y Santiago con su traje italiano de $3,000 y esa sonrisa depredadora que ahora reconocía perfectamente. En sus manos llevaba una botella de champán Dom Perignon y un maletín de cuero negro que probablemente contenía más documentos falsos para complementar su estafa. «Papito querido», exclamó Soraya, corriendo a abrazarme con una efusividad que me resultó nauseabunda. «Qué emocionante es este día. Finalmente vamos a ser una familia próspera trabajando juntos». Sus palabras sonaban como las de una actriz de telenovela barata, cada sílaba cargada de falsedad. Santiago entró como si fuera el dueño del lugar, mirando alrededor de mi apartamento como un tasador evaluando una propiedad que pronto sería suya. «Don Benjamín, este es el día más importante de nuestras vidas», declaró mientras abría el champán con una sonrisa triunfal. «Brindemos por el futuro, por la familia, y por las decisiones inteligentes». Nos sentamos alrededor de mi mesa de comedor de caoba, la misma donde habíamos celebrado tantas cenas familiares felices cuando Soraya era niña. Ahora se había convertido en el escenario de mi propia ejecución financiera. Santiago desplegó los documentos falsos que yo había preparado con Rodrigo, pero también sacó otros papeles que me preocuparon inmediatamente.
Además de la transferencia principal, explicó Santiago mientras organizaba los documentos, necesitamos que firme estos otros contratos. Son para transferir las propiedades inmobiliarias, las acciones de su empresa constructora y los certificados de depósito que tiene en el Banco Central. Mi sangre se congeló. Había investigado mucho más profundamente de lo que yo imaginaba. Soraya notó mi expresión de shock y se acercó para tomarme la mano. Papá, Santiago tiene razón. Si vamos a ser socios de verdad, necesitamos acceso completo a todos los activos familiares. No te preocupes, técnicamente sigues siendo el propietario, solo que ahora podremos administrar todo más eficientemente. Sus ojos brillaban con una codicia tan intensa que me dieron ganas de vomitar. Es que, son muchos documentos, logré decir, fingiendo la confusión de un anciano abrumado. Pensé que solo íbamos a transferir las cuentas bancarias principales. Era importante para las cámaras que quedara claro que esto iba mucho más allá de lo que yo había entendido originalmente. La máscara de Santiago comenzó a resquebrajarse. Su sonrisa se volvió más tensa, más forzada, y pude ver cómo apretaba los puños sobre la mesa. Don Benjamín, ya discutimos esto. Una sociedad de verdad requiere transparencia total. No puede mantener activos ocultos si quiere que confiemos en usted como socio. Exacto, intervino Soraya con una vehemencia que me sorprendió. Papá, parece que no entiendes que esto es para el bien de toda la familia. Nosotros somos jóvenes, entendemos cómo funcionan los mercados modernos. Tu manera de manejar el dinero es muy anticuada. La forma despectiva en que dijo anticuada fue como una bofetada. Durante los siguientes 30 minutos, presionaron incesantemente. Santiago alternaba entre la adulación falsa y amenazas veladas, mientras Soraya jugaba el papel de la hija preocupada que solo quería lo mejor para papá. Pero gradualmente, conforme yo mostraba más resistencia, sus verdaderas personalidades comenzaron a emerger. Mire, don Benjamín, dijo Santiago, y su voz había perdido completamente la calidez fingida, usted está siendo muy difícil para algo que debería ser simple. Somos su familia, no unos extraños tratando de robarlo. Se levantó de su silla y comenzó a caminar alrededor de la mesa como un tiburón rodeando a su presa. Además, continuó, a su edad, ¿realmente cree que puede manejar tanto dinero eficientemente? He visto sus estados de cuenta, don Benjamín. Tiene millones sentados en cuentas de ahorro ganando intereses miserables cuando podrían estar generando fortunas en inversiones reales. Soraya asintió vigorosamente. Santiago estudió en las mejores universidades de Estados Unidos, papá. Entiende mercados internacionales, criptomonedas, fondos de inversión que tú ni siquiera sabes que existen. Es egoísta de tu parte mantener todo ese dinero estancado cuando podría estar creciendo para el beneficio de toda la familia. ¿Egoísta?, pregunté, dejando que un poco de mi verdadero dolor se filtrara en mi voz. Hija, ese dinero lo gané trabajando 70 horas a la semana durante 40 años. Cada dólar representa sacrificios que tú nunca has tenido que hacer. Necesitaba que las cámaras capturaran esta conversación para mostrar sus verdaderas motivaciones. Santiago se detuvo directamente detrás de mi silla, y pude sentir su presencia amenazante. Exactamente, don Benjamín. Usted ya trabajó. Ahora es tiempo de que descanse y deje que personas más capaces manejen las finanzas familiares. Piénselo como una jubilación merecida. Una jubilación donde tú mantienes el control de todo mi dinero, respondí, todavía fingiendo ser un anciano confundido pero no completamente ingenuo. La respuesta de Santiago fue escalofriante. Se inclinó hacia mí, poniendo sus manos en mis hombros con una presión que era claramente intimidante. Don Benjamín, creo que no está entendiendo la situación correctamente. Nosotros no le estamos pidiendo permiso. Le estamos ofreciendo la oportunidad de hacer esto por las buenas. Soraya, en lugar de intervenir para proteger a su padre de la intimidación obvia de su marido, sonrió con aprobación. Papá, Santiago tiene razón. Esto va a suceder de una manera u otra. La pregunta es si quiere ser parte de la solución o parte del problema. ¿Me están amenazando?, pregunté directamente, asegurándome de que las cámaras capturaran sus respuestas claramente. No es una amenaza, es la realidad, respondió Santiago, aumentando la presión en mis hombros hasta que fue dolorosa. Usted es un hombre mayor, vive solo, podría tener un accidente en cualquier momento. Sería una tragedia si algo le pasara antes de que pudiera asegurar el futuro financiero de su hija. Soraya se acercó por el otro lado y tomó mi mano con una fuerza que era cualquier cosa menos cariñosa. Papá, piensa en lo que es mejor para todos.
Firma los papeles, y seguiremos siendo una familia feliz. Resístete, y, bueno, la vida puede ser muy impredecible para las personas de tu edad. En ese momento, supe que había capturado suficiente evidencia. No solo habían admitido sus intenciones de robarme, sino que habían hecho amenazas explícitas contra mi vida. Santiago había mostrado su verdadera naturaleza violenta, y Soraya había demostrado que era una cómplice voluntaria, no una víctima inocente. Pero el show todavía no había terminado. Necesitaba empujarlos un poco más para que mostraran el alcance completo de su maldad. ¿Y si me niego completamente?, pregunté, mirándolos a ambos directamente a los ojos. La sonrisa de Santiago se volvió absolutamente diabólica. Don Benjamín, espero sinceramente que no cometa ese error. Sería, lamentable, para todos los involucrados. Sus ojos se dirigieron hacia la ventana del 23º piso, y el mensaje implícito era cristal claro. Era el momento de activar la fase final del plan. Está bien, dije con voz temblorosa, fingiendo la derrota total de un anciano quebrado. Firmaré todo lo que quieran. Solo déjenme leer los documentos una vez más para estar seguro de lo que estoy haciendo. Mis manos temblaron deliberadamente mientras tomaba los papeles, actuando como el viejo confundido y asustado que ellos esperaban ver. Santiago se relajó inmediatamente, como un depredador que finalmente había vencido a su presa. Excelente decisión, don Benjamín. Sabía que al final entendería lo que es mejor para todos. Se dirigió hacia la cocina y regresó con la botella de champán, sirviendo 3 copas con movimientos celebratorios. Este es el momento más importante de nuestras vidas. Dentro de unos minutos, seremos oficialmente socios en el imperio más próspero de México. Soraya prácticamente bailaba de emoción alrededor de la mesa. Sus ojos brillaban como los de una niña en la mañana de Navidad, pero en lugar de regalos, estaba anticipando la llegada de $50 millones a su cuenta bancaria. «Papito, estoy tan orgullosa de ti por tomar esta decisión inteligente», exclamó, besándome la frente con un cariño tan falso que me dieron náuseas. «Vas a ver cómo Santiago multiplica este dinero. En 2 años, en lugar de 50 millones, tendremos 200 millones para toda la familia». Mientras fingía leer cuidadosamente cada documento, observaba discretamente sus comportamientos. Santiago caminaba por mi apartamento como si ya fuera el dueño, tocando mis objetos personales, evaluando mis obras de arte, incluso abriendo las gavetas de mi escritorio sin pedir permiso. Era como ver a un conquistador reclamando su territorio después de una batalla victoriosa. «¿Sabe qué, don Benjamín?», dijo Santiago mientras examinaba una fotografía de mi difunta esposa Carmen. «Después de que firmemos todo esto, creo que debería considerar mudarse a un lugar más pequeño, más apropiado para su edad. Este apartamento es demasiado grande para una sola persona mayor. Soraya y yo podríamos mudarnos aquí, sería más eficiente para manejar los negocios desde una ubicación central». Mi corazón se llenó de una furia tan intensa que tuve que morderme la lengua para no explotar. No solo querían mi dinero, sino también mi hogar, el lugar donde había construido todos mis recuerdos con Soraya, donde había llorado la muerte de mi esposa, donde había planeado pasar mis últimos años en paz. Querían borrarme completamente de mi propia vida. Soraya aplaudió la sugerencia. «¡Qué idea tan maravillosa, amor! Papá, podrías mudarte a uno de esos bonitos asilos para personas mayores. Tendrías compañía de gente de tu edad, actividades organizadas, cuidado médico las 24 horas. Sería mucho mejor que vivir solo en este apartamento tan grande y vacío». «¿Un asilo?», pregunté, fingiendo sorpresa pero sintiendo verdadero horror al darme cuenta de la profundidad de su plan. «Bueno, no exactamente un asilo», se corrigió Santiago con una sonrisa condescendiente, «más bien una comunidad de retiro. Hay lugares muy elegantes donde las personas de su generación pueden vivir dignamente sin las preocupaciones de manejar propiedades grandes o finanzas complicadas». La imagen se completó en mi mente. Su plan no era solo robar mi dinero, era deshacer completamente mi vida. Querían que firmara todo, me mudara a una institución donde no pudiera causar problemas, y básicamente desapareciera mientras ellos disfrutaban de la fortuna que había construido con 4 décadas de trabajo duro. «Pero bueno», continuó Santiago, «esas son conversaciones para el futuro. Ahora concentrémonos en lo importante». Se acercó a mí con una pluma de oro, la misma que Soraya había traído anteriormente. «¿Ya terminó de revisar los documentos, don Benjamín? El tiempo es dinero, como dicen». Fingí dudar una vez más. «Es que, es mucho dinero, Santiago.
Toda mi vida de trabajo está en estos papeles. ¿No podríamos empezar con una transferencia más pequeña? Tal vez 10 millones para probar el modelo de negocios, y después. Santiago explotó. Su fachada de yerno educado y respetuoso se desplomó completamente, revelando al monstruo que había estado escondiendo durante 3 años. «Basta de juegos, viejo terco», gritó, golpeando la mesa con tanta fuerza que las copas de champán se tambalearon. «Estoy harto de su actitud. Firma todo ahora mismo o las consecuencias van a ser muy desagradables». Se acercó a mí con pasos amenazantes, y pude ver las venas marcándose en su cuello por la furia. ¿Sabe cuál es su problema, don Benjamín? Que cree que todavía tiene control sobre esta situación. Pero se equivoca. Nosotros tenemos el control ahora, y usted va a hacer exactamente lo que le digamos. Soraya, lejos de intentar calmar la situación, se puso de pie y se colocó junto a su marido en una demostración clara de solidaridad. «Papá, Santiago tiene razón. Ya basta de hacerte el difícil. Somos tu familia, confiamos en nosotros, y firma de una vez por todas». Su voz tenía una dureza que nunca había escuchado antes, como si fuera una persona completamente diferente. «Pero hija», dije con voz quebrada, «son 50 millones de dólares. Es todo lo que tengo en el mundo». «Exactamente», gritó Santiago. «Es todo lo que tiene, y nosotros lo necesitamos más que usted. ¿Para qué quiere tanto dinero un viejo que va a morir en unos años? Al menos nosotros vamos a usarlo para algo productivo». En ese momento, Santiago hizo algo que selló su destino para siempre. Se acercó a mí, me agarró por el cuello de la camisa, y me levantó parcialmente de la silla. «Escúcheme bien, anciano estúpido», me susurró al oído, pero lo suficientemente alto para que las cámaras ocultas captaran cada palabra. «Va a firmar estos papeles ahora mismo, o voy a hacer que se arrepienta por el resto de su miserable vida». «¿Me está amenazando físicamente?», pregunté, asegurándome de que quedara grabado claramente. «No es una amenaza, es una promesa», respondió Santiago, apretando más fuerte mi camisa. «He hecho esto antes con otros viejos tercos como usted, y siempre terminan cooperando. La diferencia es si lo hacen por las buenas o por las malas». Soraya se acercó por el otro lado y puso su mano en mi hombro, pero no para consolarme. Era para inmovilizarme mientras Santiago continuaba con su intimidación. «Papá, no hagas que esto se vuelva desagradable. Solo firma los papeles y todos seremos felices». «¿Y si no firmo?», pregunté, necesitando una confesión más explícita para las cámaras. Santiago sonrió con una maldad que me heló la sangre. «Bueno, don Benjamín, usted vive solo en un piso muy alto. Los accidentes pueden pasar. Las personas mayores se caen de las ventanas todo el tiempo. Especialmente cuando se resisten a decisiones que son obviamente correctas para toda la familia». Había llegado el momento. Tenía suficiente evidencia grabada para enviar a Santiago a prisión por el resto de su vida, y para demostrar que Soraya era una cómplice voluntaria. Era hora de activar la fase final de mi plan de venganza. «Está bien», dije finalmente, fingiendo la derrota completa mientras tomaba la pluma dorada con manos temblorosas. «Firmaré todo. Solo prométeme que cuidarán de mí cuando sea más viejo». Mi voz sonaba quebrada, derrotada, exactamente como Santiago esperaba escuchar de su víctima. «Por supuesto, don Benjamín», respondió Santiago con esa sonrisa falsa que ahora reconocía como su arma principal. «Usted será tratado como el rey que merece ser. Después de todo, gracias a su sabia decisión, todos seremos inmensamente ricos». Se frotó las manos con anticipación mientras yo acercaba la pluma al primer documento. Soraya prácticamente vibraba de emoción. «Papito, estoy tan orgullosa de ti. Esta es la decisión más inteligente que has tomado en tu vida. Santiago va a multiplicar este dinero de maneras que ni siquiera puedes imaginar». Sus ojos ya calculaban mentalmente las compras que haría, la mansión en las lomas, el yate en Acapulco, los viajes a Europa que siempre había soñado. Firmé el primer documento lentamente, dejando que creyeran que cada firma me costaba un pedazo de mi alma. En realidad, cada garabato de mi pluma era una trampa más que se cerraba alrededor de sus cuellos. Los documentos que estaban viendo eran obras maestras de falsificación legal, diseñados por Rodrigo para parecer absolutamente reales pero sin ningún valor jurídico. «Excelente», murmuró Santiago mientras observaba mi firma en el contrato principal. «Ahora el segundo documento, el de las propiedades inmobiliarias». Su voz temblaba ligeramente de emoción. En su mente,
Ya era el dueño de un imperio de bienes raíces valuado en $15 millones adicionales. Mientras firmaba, decidí probar hasta dónde llegaba su maldad. Santiago, dije con voz débil, ¿podrías prometerme que no me van a abandonar completamente? Solo soy un viejo que trabajó toda su vida para ustedes. Su respuesta fue escalofriante en su honestidad brutal. Don Benjamín, usted será cuidado apropiadamente. Pero entienda que las dinámicas familiares van a cambiar. Nosotros vamos a estar muy ocupados manejando inversiones internacionales, viajando por negocios, estableciendo contactos en otros países. No vamos a tener tiempo para las visitas constantes que tal vez usted espera. Soraya asintió con entusiasmo desenfrenado. Exacto, papá. Vamos a estar súper ocupados construyendo el imperio familiar. Pero te visitaremos, cuando podamos. Tal vez una vez al mes, o cada 2 meses, dependiendo de nuestros horarios de negocios. La frialdad casual con la que describía nuestro futuro distanciamiento me partió el corazón, incluso sabiendo que todo era una farsa. Firmé el tercer documento, el supuesto traspaso de las acciones de mi empresa constructora. Santiago se acercó para observar mi firma más de cerca, y pude oler su aliento a whisky caro mezclado con la colonia francesa que yo le había regalado en su último cumpleaños. Todo lo que tenía, incluso su aroma personal, había sido pagado con mi dinero. ¿Sabe qué es lo mejor de todo esto, don Benjamín?, me preguntó mientras yo fingía luchar emocionalmente con cada firma. Que finalmente su dinero va a servir para algo más grande que simplemente acumularse en cuentas bancarias. Vamos a construir un imperio que durará generaciones. ¿Qué tipo de imperio?, pregunté, genuinamente curioso sobre qué fantasías había construido en su mente. Sus ojos se iluminaron como los de un niño hablando de sus juguetes favoritos. Hoteles de lujo en la Riviera Maya, condominios exclusivos en Miami, tal vez incluso un casino en Las Vegas. Soraya y yo hemos estado estudiando los mercados internacionales, y sabemos exactamente dónde invertir para maximizar las ganancias. Soraya se unió a la fantasía. Y también queremos comprar una isla privada en el Caribe. Imagínate, papá, una isla completa que será propiedad de la familia para siempre. Podremos organizar fiestas increíbles, invitar a celebrities, convertirnos en la familia más influyente de México. Mientras los escuchaba describir sus sueños megalómanos financiados con mi dinero, firmé el cuarto documento. Santiago estaba tan emocionado que comenzó a caminar por el apartamento como un león enjaulado, tocando mis posesiones como si ya fueran suyas. Y después de que multipliquemos el dinero inicial, continuó Santiago, vamos a expandirnos a Europa. París, Londres, Mónaco. Los ricos verdaderos no se limitan a un solo país, don Benjamín. Nosotros vamos a ser ciudadanos del mundo. ¿Y yo?, pregunté débilmente. ¿Qué papel tendré en este imperio? Santiago se detuvo y me miró con una expresión que combinaba lástima falsa con desprecio genuino. Usted, don Benjamín, tendrá el papel más importante de todos, el de fundador honorario. Su sacrificio y trabajo duro serán recordados como la base sobre la cual construimos la dinastía Herrera Mendoza. Me di cuenta de que había dicho Herrera Mendoza, no Mendoza Herrera. Mi apellido sería secundario en la dinastía construida con mi propio dinero. Incluso en sus fantasías, yo era un personaje menor en la historia de su grandeza. Firmé el quinto documento, fingiendo que cada firma me causaba dolor físico. ¿Y si cambio de opinión después? ¿Si me arrepiento de esta decisión? La risa de Santiago resonó por todo el apartamento, pero no tenía nada de humor. Era la risa de un depredador que había capturado definitivamente a su presa. Don Benjamín, eso no va a ser posible. Una vez que estos documentos estén firmados y registrados, son legalmente irrevocables. No habrá vuelta atrás, no habrá cambios de opinión, no habrá segundas oportunidades. Soraya se acercó y me acarició la cabeza como si fuera una mascota. No te preocupes, papito. No te vas a arrepentir. Vas a estar tan orgulloso cuando veas todo lo que logramos con tu dinero. Serás recordado como el hombre que hizo posible la fortuna más grande de México. Estaba a punto de firmar el último documento cuando decidí hacer una pregunta más, necesaria para completar la evidencia que las cámaras ocultas estaban capturando. ¿Y si alguien investiga estas transferencias? ¿Si las autoridades hacen preguntas? Santiago se acercó y puso su mano pesadamente en mi hombro. Don Benjamín, no se preocupe por esos detalles técnicos. Yo me he encargado de todo. Tengo abogados, contadores y contactos que se asegurarán de que todo sea completamente legal y transparente. Por supuesto,
Lo que realmente quería decir era que tenía experiencia escondiendo dinero robado de autoridades gubernamentales. Además, añadió con una sonrisa siniestra, usted firmó todos estos documentos voluntariamente, en su propio apartamento, sin ningún tipo de coerción. Si alguien hace preguntas, simplemente diremos que decidió transferir su fortuna a su familia porque confía en nosotros completamente. Era el momento perfecto. Había conseguido confesiones completas de sus intenciones criminales, amenazas explícitas contra mi vida, y pruebas irrefutables de que esto era una estafa planificada cuidadosamente. Puse la pluma sobre el último documento y levanté la vista hacia ellos. Antes de firmar esto último, dije lentamente, ¿podrían explicarme exactamente qué va a pasar conmigo después de que todo este dinero esté en sus cuentas? La respuesta que obtuve confirmaría todas mis sospechas más terribles. Santiago intercambió una mirada con Soraya, una de esas comunicaciones silenciosas entre cómplices que había aprendido a reconocer durante los últimos meses. Después de un momento, él sonrió con esa expresión que ahora sabía que precedía a sus mentiras más elaboradas. Bueno, don Benjamín, comenzó con falsa calidez, después de que firmemos todo, usted va a vivir como un rey. Tendrá una mensualidad generosa para todos sus gastos, cuidado médico premium, y la tranquilidad de saber que su dinero está siendo manejado por expertos. Cada palabra era calculada para sonar reconfortante, pero yo podía ver la verdad en sus ojos. Soraya se sentó en el brazo de mi sillón, fingiendo el cariño de una hija amorosa. Papito, vas a vivir mejor que nunca. Sin preocupaciones, sin estrés, sin tener que pensar en inversiones complicadas o decisiones financieras difíciles. Solo podrás relajarte y disfrutar tus años dorados. ¿Cuánto sería esa mensualidad?, pregunté, necesitando que especificaran su plan completo para las cámaras. Santiago fingió pensar cuidadosamente, como si fuera una decisión importante y no algo que ya había calculado fríamente. Creo que $5,000 al mes sería más que suficiente para sus necesidades. Es una cantidad muy generosa para una persona de su edad y estilo de vida simple. $5,000 mensuales de los 50 millones que habían robado. Era menos del 0.1% anual de mi propio dinero. En otras palabras, querían darme migajas de mi propia fortuna mientras ellos vivían como emperadores con el resto. Y si necesito más dinero por alguna emergencia médica, insistí. La máscara de Santiago se resquebrajó ligeramente. Don Benjamín, $5,000 al mes son más que suficientes para cualquier emergencia que pueda tener una persona de su edad. Además, nosotros estaremos manejando las finanzas familiares, así que cualquier gasto extraordinario tendría que ser aprobado por nosotros primero. Soraya asintió vigorosamente. Exacto, papá. Nosotros nos encargaremos de todas las decisiones financieras importantes. Tú solo tendrás que concentrarte en vivir cómodamente sin preocupaciones. ¿Y si quiero viajar? ¿Visitar a mis primos en Guadalajara?, pregunté, explorando los límites de mi futura prisión dorada. Santiago y Soraya intercambiaron otra mirada, esta vez claramente incómoda. Bueno, dijo Santiago lentamente, los viajes podrían ser complicados a su edad. Sería mejor que se concentrara en actividades más apropiadas para su condición física. ¿Qué condición física?, pregunté con genuina confusión. Papá, intervino Soraya con condescendencia, tienes 64 años. No eres exactamente joven para estar viajando por el país sin supervisión. Además, Santiago y yo vamos a estar muy ocupados con los negocios. No podríamos acompañarte en esos viajes. La imagen se estaba completando. No solo querían mi dinero, sino que también planeaban controlar completamente mi vida. $5,000 mensuales, aprobación requerida para gastos médicos, prohibición implícita de viajar. Era efectivamente una prisión financiera diseñada para mantenerme callado y controlado. ¿Y si me enfermo gravemente?, pregunté, necesitando explorar el escenario más oscuro. Santiago se acercó y puso su mano en mi hombro con falsa compasión. Don Benjamín, esperemos que eso no suceda por muchos años. Pero si llegara a pasar, nosotros nos aseguraremos de que reciba el mejor cuidado posible, dentro de límites razonables, por supuesto. Límites razonables, repetí. Bueno, explicó Santiago, no sería prudente gastar millones en tratamientos experimentales o cuidados intensivos prolongados. Hay que ser realistas sobre las expectativas de vida y la calidad de vida a cierta edad. Soraya complementó la explicación de su marido. Lo que Santiago quiere decir, papá, es que nosotros tomaremos las decisiones médicas más apropiadas para tu situación, sin que tengas que preocuparte por los costos o las decisiones complicadas.
En otras palabras, si me enfermaba gravemente, ellos decidirían si valía la pena gastar su dinero en mantenerme vivo. La frialdad calculada de su planificación me dio escalofríos en toda la columna vertebral. Una última pregunta, dije, preparándome para la confesión final que necesitaba. ¿Qué pasa si algún día decido que no estoy contento con este arreglo? ¿Si quiero recuperar control de mi dinero? La reacción fue inmediata y reveladora. Santiago se puso rígido y sus ojos se endurecieron hasta convertirse en 2 pedazos de hielo negro. Don Benjamín, esa pregunta me molesta mucho. ¿Está insinuando que no puede confiar en su propia familia? No es eso, respondí rápidamente, solo quiero entender todas las posibilidades. Santiago se acercó hasta quedar directamente frente a mí, intimidante en su postura. Le voy a explicar las posibilidades muy claramente, don Benjamín. Una vez que firme ese último documento, estos contratos son legalmente irrevocables. No habrá manera de deshacerlos, no habrá tribunales que los anulen, no habrá abogados que puedan ayudarlo. El dinero será nuestro, legalmente y para siempre. ¿Y si insisto de todas maneras?, pregunté, empujándolos hacia la confesión final. La sonrisa de Santiago se volvió absolutamente diabólica. Don Benjamín, espero sinceramente que no sea tan tonto como para intentar algo así. Porque si lo hiciera, si tratara de causar problemas después de haber firmado voluntariamente todos estos documentos, bueno, los accidentes suceden todo el tiempo. Especialmente a personas mayores que viven solas en apartamentos altos. Soraya no solo no objetó la amenaza implícita de su marido, sino que la reforzó. Papá, Santiago tiene razón. Sería muy peligroso para tu salud y tu seguridad personal si trataras de crear problemas después de tomar esta decisión. Las personas mayores que viven solas son muy vulnerables a accidentes desafortunados. Había llegado el momento. Tenía confesiones completas, amenazas explícitas contra mi vida, y pruebas irrefutables de que ambos eran cómplices voluntarios en una estafa elaborada. Las cámaras ocultas habían capturado todo, cada palabra, cada gesto, cada revelación de sus verdaderas intenciones. Levanté la pluma dorada y la acerqué al último documento. Está bien, dije con voz quebrada, firmaré esto último y todo habrá terminado. Excelente decisión, don Benjamín, exclamó Santiago, frotándose las manos con anticipación desenfrenada. En unos minutos, oficialmente seremos los dueños de todo. 50 millones de dólares. Soraya prácticamente saltaba de emoción. Papá, esto es el mejor día de nuestras vidas. Finalmente podremos vivir como merecemos. Puse la punta de la pluma en el papel, fingí dudar por un último segundo, y entonces, en lugar de firmar, sonreí. Una sonrisa real, grande, y completamente inesperada. ¿Saben qué?, dije, dejando caer la pluma sobre la mesa. Creo que no voy a firmar esto después de todo. El silencio que siguió fue ensordecedor. La expresión en los rostros de Santiago y Soraya fue como ver 2 máscaras desintegrándose simultáneamente. La shock inicial dio paso rápidamente a una furia que transformó completamente sus características. Santiago se puso de pie tan violentamente que su silla se volcó hacia atrás con un estruendo que resonó por todo el apartamento. ¿Qué carajo acabas de decir, viejo idiota?, rugió, con las venas del cuello marcándose como cuerdas tensas. ¿Vas a firmar esos papeles ahora mismo o te juro por Dios que te voy a tirar por esa ventana? Soraya se levantó también, pero su reacción fue aún más perturbadora que la de Santiago. En lugar de shock o confusión, sus ojos mostraban una rabia fría, calculada, como si hubiera estado esperando este momento. Papá, dijo con una voz que helaba la sangre, no seas idiota. Ya escuchaste lo que pasará si no cooperas. Oh, sí, respondí, manteniéndome sorprendentemente calmado, escuché perfectamente todo lo que dijeron. De hecho, cada palabra que pronunciaron en los últimos 90 minutos ha sido grabada en video de alta definición. Señalé hacia las esquinas del apartamento donde había instalado las cámaras ocultas. El color se drenó completamente del rostro de Santiago. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo, Santiago Herrera, sí, conozco tu verdadero nombre, que acabas de confesar voluntariamente un plan elaborado de estafa, extorsión y amenazas de muerte, todo capturado en video con audio cristal claro. Me levanté lentamente de mi silla, sintiendo una energía que no había experimentado en meses. También estoy diciendo que esos documentos que tanto querían que firmara son completamente falsos. No tienen ningún valor legal. Mi dinero real está seguro en cuentas que ustedes nunca podrán tocar.
Soraya corrió hacia las esquinas del apartamento, buscando desesperadamente las cámaras. No, no, no. Esto no puede estar pasando, gritó, con una histeria que contrastaba dramáticamente con su compostura anterior. Santiago, mientras tanto, se acercó a mí con pasos amenazantes. Anciano estúpido, ¿crees que puedes jugar conmigo? Te voy a matar ahora mismo. Sus manos se extendieron hacia mi cuello, exactamente como habíamos regresado al momento que comenzó esta pesadilla. Pero esta vez, yo estaba preparado. Te recomiendo que no me toques, Santiago, dije calmadamente. Porque en este preciso momento, el detective Fausto Herrera de la Policía Estatal está subiendo por el elevador con una orden de arresto con tu nombre. Como si hubiera sido coreografiado, el timbre de mi puerta sonó exactamente en ese momento. Santiago se congeló a medio movimiento, con sus manos a centímetros de mi cuello, mientras el sonido resonaba por el apartamento como el tañido de una campana fúnebre. Ese sería el detective Fausto, dije, caminando tranquilamente hacia la puerta. Resulta que ha sido buscado por estafa en 3 estados diferentes, Santiago. Y ahora, gracias a las confesiones que acabas de hacer ante las cámaras, tendrás cargos adicionales por extorsión, amenazas de muerte y conspiración para cometer fraude. Soraya colapsó en el sofá, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Papá, por favor, no hagas esto. Soy tu hija. Me amas. No puedes destruir mi vida así. Me detuve y me volví hacia ella. Soraya, tú destruiste nuestra relación el momento que decidiste conspirar para robarme. Tú elegiste el dinero sobre el amor. Tú elegiste la traición sobre la lealtad. Mi voz se quebró ligeramente, porque a pesar de todo, verla llorar todavía me dolía en el alma. Pero yo sigo siendo tu papá, continué, así que voy a hacer algo que ustedes nunca habrían hecho por mí. Voy a ser misericordioso. Abrí la puerta donde el detective Fausto esperaba con 2 oficiales uniformados. Detective Fausto, dije formalmente, aquí están los sospechosos, y aquí está la evidencia video que solicitó. Le entregué una memoria USB que contenía las grabaciones completas. Santiago hizo un último intento desesperado de escapar, corriendo hacia la ventana como si realmente fuera a saltar 23 pisos. Los oficiales lo detuvieron fácilmente, colocándole las esposas mientras él gritaba incoherencias sobre injusticias y conspiraciones. Santiago Herrera, declaró el detective Fausto, está arrestado por estafa agravada, extorsión, amenazas de muerte y conspiración para cometer fraude. Tiene derecho a permanecer en silencio. Mientras leían sus derechos, Santiago me miró con un odio tan intenso que podría haber derretido acero. Esto no ha terminado, viejo. Tengo contactos, tengo abogados. Vas a pagar por esto. No, Santiago, respondí calmadamente, tú vas a pagar. Con aproximadamente 15 a 20 años en prisión federal, según me explicó el detective. Soraya, todavía llorando, se acercó a mí una última vez. Papá, por favor. Soy tu única familia. No puedes hacerme esto. La miré directamente a los ojos, buscando algún vestigio de la niña que había criado, pero solo encontré a una extraña que había elegido destruirme por dinero. Soraya, tú ya no eres mi familia. Mi familia no habría conspirado para matarme por una herencia. Pero nunca íbamos a hacerte daño real, gritó desesperadamente. Solo eran amenazas para asustarte. El detective Fausto intervino. Señora, las amenazas de muerte son un crimen federal, sin importar si tenía intención de cumplirlas o no. Se volvió hacia mí. ¿Quiere presentar cargos contra su hija también, señor Benjamín? Esa fue la decisión más difícil de mi vida. Mi corazón de padre quería protegerla, incluso después de todo lo que había hecho. Pero mi mente racional sabía que si no había consecuencias, ella simplemente buscaría otra víctima. Sí, dije finalmente, con una voz que apenas reconocí como mía. Quiero presentar cargos completos contra ambos. Mientras los oficiales escoltaban a Santiago y Soraya fuera de mi apartamento, ella se volvió una última vez. Te odio, me gritó. Espero que mueras solo y miserable. Sus palabras fueron como puñaladas, pero también fueron liberadoras. La última ilusión de que podría haber alguna reconciliación se desvaneció para siempre. Después de que se fueron, me quedé solo en mi apartamento, rodeado por los restos de la cena que habíamos compartido, las copas de champán que habían brindado por mi destrucción, y los documentos falsos que habían creído que les darían acceso a mi fortuna. El detective Fausto regresó una hora después con noticias adicionales. Señor Benjamín, después de revisar las grabaciones,
tenemos suficiente evidencia para cargos múltiples. Santiago probablemente recibirá entre 15 y 25 años sin posibilidad de libertad condicional. Su hija, como cómplice, probablemente recibirá entre 5 y 10 años. Me senté en mi sillón favorito, contemplando las luces de la ciudad a través de mi ventana. Había ganado la guerra, había protegido mi fortuna, había obtenido justicia. Pero el costo había sido perder a mi única hija para siempre. Esa noche, mientras procesaba todo lo que había pasado, me di cuenta de algo importante. Durante décadas, había trabajado incansablemente para construir una fortuna que asegurara el futuro de mi familia. Pero al final, el dinero había revelado quién era realmente mi familia y quién simplemente estaba fingiendo amarme. A veces, las lecciones más valiosas de la vida llegan con el precio más alto. Había aprendido que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en las relaciones genuinas basadas en amor real, no en interés financiero. Santiago y Soraya habían pensado que estaban robando a un viejo tonto. En realidad, habían intentado estafar a un hombre que había construido un imperio desde cero, que había sobrevivido a décadas de decisiones difíciles, y que había aprendido que en los negocios y en la vida, siempre debes estar 3 pasos adelante de tus enemigos. La justicia había prevalecido, mi fortuna estaba segura, y yo había aprendido una lección invaluable sobre el verdadero valor de la familia. Al final, había resultado ser la victoria más cara y más necesaria de mi vida. 6 meses después de aquella noche que cambió mi vida para siempre, me encuentro sentado en la terraza de mi nueva casa en Cuernavaca, contemplando un amanecer que nunca pensé que volvería a disfrutar con verdadera paz. El apartamento de la Torre Diamante lo vendí inmediatamente después del juicio. Demasiados recuerdos dolorosos, demasiadas traiciones grabadas en esas paredes que una vez consideré mi refugio. Santiago fue sentenciado a 18 años en prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Durante el juicio, salieron a la luz 5 casos adicionales de estafa que habían estado investigando en diferentes estados. El hombre que se presentó como mi yerno resultó ser un depredador serial que había destruido sistemáticamente las vidas de familias enteras durante más de una década. La justicia finalmente lo alcanzó, y ahora tiene tiempo suficiente para reflexionar sobre las consecuencias de una vida dedicada a la manipulación y el engaño. Soraya recibió una sentencia de 7 años, reducida a 5 por cooperar con las autoridades y proporcionar información sobre otros esquemas de Santiago. No he vuelto a verla desde el día del juicio, cuando me miró desde el banquillo de los acusados con una mezcla de odio y arrepentimiento que me partió el corazón. Su abogado me contactó 3 veces solicitando que intercediera por una reducción adicional de su sentencia, pero cada vez respondí lo mismo: ella tomó sus decisiones, ahora debe vivir con las consecuencias. El proceso de sanación ha sido más complejo de lo que imaginé. Durante las primeras semanas después de los arrestos, experimenté una mezcla confusa de alivio, tristeza, y una soledad profunda que no había sentido desde la muerte de mi esposa Carmen. Había protegido mi fortuna, había obtenido justicia, pero había perdido a la única familia que tenía. Las noches eran las más difíciles, cuando el silencio de la casa me recordaba que realmente estaba completamente solo en el mundo. Fue Lilia, mi antigua vecina, quien me sugirió buscar ayuda profesional. Benjamín me dijo durante una de nuestras caminatas por el parque: sobreviviste a una traición terrible, pero la verdadera victoria será encontrar la manera de vivir feliz después de todo esto. Sus palabras me llevaron a buscar terapia, algo que jamás había considerado necesario en mis 64 años de vida. El doctor Uriel Ramírez, un psicólogo especializado en trauma familiar, me ayudó a procesar no solo la traición de Soraya y Santiago, sino también décadas de emociones represadas relacionadas con la pérdida de mi esposa, la presión de ser padre soltero, y la obsesión con el trabajo que había usado para evitar enfrentar mi soledad. Benjamín me dijo durante una de nuestras sesiones: usted construyó una fortaleza financiera para proteger a su familia, pero nunca construyó las herramientas emocionales para protegerse a sí mismo. Gradualmente, comencé a reconstruir mi vida sobre fundamentos diferentes. En lugar de trabajar 70 horas a la semana como había hecho durante décadas, reduje mi participación en la empresa constructora a un rol consultivo. Contraté a Rodrigo como director general, y por primera vez en 40 años, tengo tiempo para realmente vivir en lugar de simplemente sobrevivir. He descubierto pasiones que había olvidado que existían. Volví a pintar, algo que había abandonado cuando Soraya era pequeña y necesitaba toda mi atención. Mis cuadros no ganarán premios, pero cada pincelada me trae una paz que el dinero nunca pudo comprar. También comencé a viajar, no por negocios sino por placer puro. Visité a mis primos en Guadalajara, recorrí las pirámides de Teotihuacán,
Incluso hice un viaje a Europa que había postergado durante 30 años. Pero el cambio más significativo ha sido en mis relaciones. He aprendido a valorar la autenticidad sobre la familiaridad, la honestidad sobre la conveniencia. Lilia se ha convertido en una amiga verdadera, alguien que me aprecia por quien soy, no por lo que tengo. Hemos desarrollado una rutina de caminatas matutinas y cenas ocasionales que me han enseñado que la compañía genuina no requiere lazos sanguíneos. También he encontrado propósito en ayudar a otros que han experimentado traiciones similares. Trabajo como voluntario con una organización que asiste a personas mayores víctimas de estafas familiares. Mi historia, por dolorosa que sea, se ha convertido en una herramienta para ayudar a otros a reconocer las señales de advertencia y protegerse de depredadores como Santiago. Mis 50 millones de dólares siguen intactos, creciendo silenciosamente en inversiones que ahora manejo con una perspectiva completamente diferente. El dinero ya no es una obsesión o una carga, sino simplemente una herramienta que me permite vivir cómodamente y ayudar a causas en las que creo. He establecido una fundación que proporciona educación financiera a familias vulnerables, enseñándoles a protegerse de estafadores que se aprovechan de la confianza y el amor familiar. Algunas noches, cuando el viento sopla entre los árboles de mi jardín en Cuernavaca, todavía pienso en Soraya. No en la mujer que conspiró para robarme, sino en la niña que solía abrazar mis piernas cuando tenía pesadillas, que me dibujaba cartas de amor en el Día del Padre, que lloraba en mis brazos cuando su madre murió. Esa niña existió realmente, y los recuerdos hermosos que construimos juntos siguen siendo preciosos a pesar de cómo terminó todo. El dolor de su traición nunca desaparecerá completamente, pero he aprendido a llevarlo como una cicatriz que me recuerda mis propias fortalezas y vulnerabilidades. Sobreviví al intento de destruirme, protegí lo que construí con décadas de trabajo, y encontré la fuerza para empezar de nuevo a una edad cuando muchos hombres se resignan simplemente a existir. Esta mañana, mientras observo el sol elevarse sobre las montañas que rodean mi nueva vida, siento algo que no había experimentado en años: gratitud pura por estar vivo, por tener una segunda oportunidad, por haber aprendido que la verdadera riqueza se mide en relaciones auténticas y propósito genuino, no en números en cuentas bancarias. Mi nombre es Benjamín, tengo 65 años, y finalmente he aprendido la diferencia entre sobrevivir y vivir realmente.